Vamos a decirlo, es un día histórico, es un día triste para muchas personas. Es uno de esos días, pensaba hoy, que quedan para siempre en la memoria, tipo que te acordás. ¿Qué estabas haciendo en ese día? El día que te enteraste tal cosa. Bueno, hoy es uno de esos días. A los 88 años murió el Papa Francisco, murió en su residencia de la Casa Santa Marta, en el Vaticano. Hoy escuché y leí varias cosas, gente realmente muy consternada y muy dolida desde su lugar de fe. Sí. Y otras personas también muy consternadas y dolidas desde no un lugar de religiosidad, sino más entendiendo o interpretando a Francisco no tanto o no solo como un líder espiritual, sino más bien como un líder político. Total. Con un mensaje relativo a la vida en comunidad, un mensaje en contra de la desigualdad social muy fuerte que la verdad hoy en día se escucha cada vez menos, ¿sí? En líderes políticos. Así que su ausencia creo que se va a sentir muy fuertemente porque no hay representantes quizás hoy a nivel mundial de la talla de Francisco que tenga discursos en ese sentido. Total. La voz un poco de la idea de un mundo diferente, ¿no? Obviamente siempre muy cerca de los pobres, de los excluidos. Vino un poco a decirnos, Francisco, desde el 2013, que la respuesta siempre está en la comunidad y no en el individuo. Y eso es increíble porque en este contexto es lo contrario a cualquier viento. Solo escucha lo contrario, total. ¿no? Está esta cosa de la era del individualismo tirano, como dice Sadén. Francisco hablaba de la comunidad y permanentemente en todos sus discursos estaba muy fuertemente ese relato en torno a la importancia del otro, ¿no? A la empatía. Bueno, fue muy crítico de todo lo que es, obviamente, el anarcocapitalismo financiero. Decíamos, más allá de un líder espiritual, un líder político, con una doctrina, con un pensamiento humanista universal. Y el primer papa latinoamericano de la historia. Digo esto y lo remarco porque locura. Habrán visto no sé si tuvieron la oportunidad, ahora después vamos a repasar. Habrán visto en todo lo que fue, bueno, el mensaje del gobierno nacional sobre el mensaje que emitió la oficina del presidente en relación a la muerte del Papa Francisco, esta cosa de resaltar primer Papa argentino. Y sí, pero la cosa de lo latinoamericano me también parece importantísimo. Bueno, decíamos entonces, primer papa latinoamericano de la historia, con un discurso que llegó a incomodar incluso a la Iglesia Católica, de la cual era líder. Una noticia también de impacto internacional como pocas. No sé a ustedes qué les pasa con esto, pero recién hablábamos de esas noticias que te acordás lo que estabas haciendo. Por ejemplo, cuando lo nombraron papa, recuerdo lo que estaba haciendo. No me voy a olvidar nunca lo que estaba haciendo hoy. Y la sensación, por lo menos personal, y también entre algunos pares y amigos con los que conversábamos hoy, es un poco como la muerte del Papa de consolidación del fin de una época, ¿no? Como hay algo ahí de esta cosa que venimos diciendo, todo lo que me importa no existe más. Viste que la muerte de grandes líderes, o la muerte de grandes relatos también, me parece como hay algo, hay una consolidación que podría marcar una nueva era. Digo, me estoy adelantando mucho y no lo sé, pero total. Digo, la sensación era un poco esa y un poco de orfandad política, ¿no? Que es algo que nos viene pasando por ahí también, sentirnos un poco huérfanos en torno a algunas cuestiones, sobre todo a pensamientos que tenemos, que no nos sentimos por ahí, la ausencia de algún líder o de representación, ¿no? En ese sentido. Y parece que no, digo, pero el Papa Francisco tenía siempre un mensaje en una dirección, más allá de las contradicciones que uno puede tener con la Iglesia Católica, total. Por supuesto. Eso ni hablar, no es que estoy diciendo que ahora desaparecen todas las contradicciones, ni mucho menos. Lo escuché a Pablo Semán, ¿viste? Sí. Que decía que él empezó a prestarle muchísima atención a Francisco, al Papa Francisco, y que tenía como el proyecto de desromanizar a la Iglesia Católica Apostólica Romana, digamos, y por desromanizarla es quitarla de jerarquías establecidas y también como de, viste, la iglesia para pocos, o de, bueno, de toda esa historieta que por ahí uno
quieras o no, si las dirigencias están en esa línea, eso te termina afectando en tu iglesia de barrio. No, y te afecta en tu iglesia de barrio, lo ves en tu... ¿Me entendés? O quienes fuimos a colegio católico durante... Del 2000 al 2010 vimos una forma de ser católico que es muy diferente, a la que proponía el Papa Francisco. Un reformista, ¿no? Como se le dice. De hecho, bueno, se mostró él al mundo como un líder reformista desde el principio, desde que asumió el papado en el año 2013. Además, abordó temas muy complejos y sensibles para la Iglesia Católica. Se vio... obligado, por ejemplo, a referirse bastante al toque, a todo lo que era el abuso clerical y a la pedofilia. Expresó en ese sentido su vergüenza. Trabajó por un cambio de cultura y de reparación en ese sentido. No dudó en destituir a varios cardenales de mucho peso y de mucho poder en la iglesia. Abolió el secreto pontificio para casos de violencia sexual, de abuso de menores y encubrimiento de curas implicados en esos delitos. También se esforzó por no criminalizar a las personas queer, ¿no? Digo, más allá se esforzó, bien dicho, man. Se esforzó, digo, ¿no? Se esforzó por no hacerlo. No, y tiene el famoso documental también en... A eso íbamos, justamente. No lo ves a Ratzinger en el documental ese. No lo ves a Juan Pablo II en el documental ese. Estamos hablando del documental Amén Francisco Responde, que está en la plataforma Disney, creo. Y que ahí muestra como un Francisco más cercano, más humano, ¿no? Como queriendo predicar esta iglesia, decías recién vos, de puertas abiertas, una iglesia no para pocos. Bueno, tenemos ahí un pequeño fragmento de lo que es ese documental que está disponible. Recomendamos, yo lo vi en su momento, para escuchar un poco a Francisco en ese sentido. A ver. Yo soy Celia, yo soy una persona no binaria y también soy cristiana. A veces como que me es muy difícil llevar como las dos cosas en la vida, y quería preguntarle si ve un espacio en la iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia. Más aún, el deber es recibir siempre. Y la iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, a nadie. ¿Y qué piensa de aquellas personas de iglesia, ¿no? o sacerdotes que promueven el odio y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio? Y te leen como el Evangelio, ¿no? Para decir, no, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia, ¿no? Yo me harto y me canso de decir que ese no es el mensaje de Jesús, ¿no? Esa gente son infiltrados. Son infiltrados que aprovechan la estructura de la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la iglesia, ¿no es cierto? Mira, lo tiró. Sí, bueno, ahí estábamos entonces viendo un fragmento de Amén Francisco Responde, este documental con jóvenes, y en el que se refiere justamente, la pregunta se le hace a una persona no binaria y él responde en torno a eso, en ese intento de acercamiento también, ¿no? De el Papa, o al menos de quizás podríamos decir no criminalizar a Fue crítico del matrimonio igualitario, por supuesto, digamos, del aborto, pero gente, ¿viste? estamos hablando de un papa, no estamos hablando claro. o sea, es la iglesia católica. Bueno, a mí me llamó la atención, leí algunos fragmentos de lo que fue su último discurso en público. Y dijo, por ejemplo, no puede haber paz sin libertad de religión, libertad de pensamiento, libertad de expresión y respeto por las opiniones de los demás. Hizo un llamamiento a cuantos tienen responsabilidades políticas a no ceder a la lógica del miedo que aísla, sino usar los recursos disponibles para ayudar a los necesitados, combatir el hambre y promover iniciativas que impulsan el desarrollo. Bueno, parecía hablarle también, ¿no? De repente tenía Francisco, el Papa, como una capacidad de hablarle al mundo entero, pero de repente sentir que algún mensaje estaba medio dirigido quizás, ¿no? Como en un contexto político, social, económico de la Argentina muy especial, muy efervescente, con un presidente muy especial y demás,
parecía que algunos de sus mensajes siempre estaban dirigidos a lo que pasaba en la Argentina. Yo pensaba, ¿no? Un tipo de San Lorenzo, está bien, se sitúa en el Vaticano, pero no puede dejar de ser de San Lorenzo, ¿entendés? O sea, el partido estaba puesto en la pantalla, los obispos alrededor de él no entendían nada, y eso un poco, bueno, me parece que le dio también a la Iglesia Católica un poco de un poco no, toda la latinoamericanización posible, que es no dejar de ser San Lorenzo aunque sos católico, y eso te da cintura para hacer más cosas al mismo tiempo. Sí, como no perder ese rasgo humano, ¿no? De repente sos el representante de Dios en la tierra, pero te gusta el fútbol. Total. ¿Viste? Bueno, y me gustó mucho un video que vi también circulando ahí, dando vueltas, que lo traje para compartir, que habla un poco de esto, ¿no? De la memoria de los pueblos, de lo que es sentirse orgullosa de la propia memoria de un pueblo, de un poco de la idea de patria, de soberanía, que tiene que ver con esto que estabas planteando recién. Así que, si les parece, lo escuchamos. Algunos sueñan con un futuro utópico. No, la historia ya pasó, no, lo de antes no, ahora empieza. Ahora no empieza nada, te la vendieron. Bravísimo. Bernardes, nuestro poeta, termina un verso diciendo: lo que el árbol tiene de florido viene de lo que tiene de soterrado. Volvé a las raíces y armá tu futuro desde las raíces de donde te viene la savia. No renegues la historia de tu patria. No renegues la historia de tu familia. Sí, no reniegues a tus abuelos. No niegues a tus abuelos. Busca las raíces, busca la historia y desde allí construir el futuro. Y aquellos que te dicen que sí, los héroes nacionales ya pasaron o que no tiene sentido, que ahora empieza todo de nuevo, reíteles en la cara. Bueno, son payasos de la historia. Son payasos de la historia, total. Y además tenía eso, ¿no? Como discurso fuerte, títulos, dejaba buenos títulos el Papa Francisco. En ese sentido, mucha potencia y mucha contundencia en su mensaje, nada de ambigüedad, ¿viste? La cosa quede bien clara. Bueno, y hablábamos al principio, cuando recién empezábamos a recordar, a pensar, también un poco en el legado, ¿no? de Francisco, del Papa, qué va a pasar ahora. Hablábamos de esa sensación de orfandad, ¿no? Por estos líderes que no son solo espirituales, sino también que son políticos y que de a poco se van, ¿no? Y yo pensaba, bueno, todavía nos queda, ¿quién nos queda? La enorme Estela de Carlotto, por supuesto. Y hoy a la mañana la consultaron, porque ella tuvo un vínculo muy cercano con el Papa Francisco, lo visitó en varias oportunidades. La escuchamos, a ver. ¿Qué legado, qué rescatás así puntualmente de su papado, Estela? Bueno, su sencillez, su dolor por el mundo entero. No tenía él, por ser argentino, la mirada acá, sino en todo el mundo. A donde iba declaraba el amor y que la convivencia, el dolor por las guerras y las muertes injustas, en fin, sencillísimo. Yo lo he ido a ver varias veces al Vaticano y siempre nos ha recibido a la familia entera cuando encontramos a nuestro nieto, a nuestro querido nieto, y también en otras oportunidades. Y siempre es igual, siempre fui tomando confianza yo, ¿no? Y tal es así que en mi casa, yo sobre la mesa del comedor, tengo la foto de él conmigo, como si fuera que el Papa no se toca, no, el Papa se abraza. Bueno, escuchábamos a Estela de Carlotto en el Destape con Ari Lijalada a la mañana, bien temprano la consultaban. 7 a 9, como Dios manda, 7 a 10. Sí, de 7 a 10, de 7 a 10, bien temprano la consultaban y bien se conocía esta noticia a nivel mundial y las repercusiones han sido varias. Vamos a ver lo que escribía temprano también a la mañana el gobernador Axel Kicillof en relación a la partida del Papa Francisco. No sé si tenemos ahí el tuit. Ahí está, dice Axel Kicillof:
Hoy es un día tristísimo. Francisco se convirtió en referencia de los que luchan por la justicia social en todo el planeta. Mientras muchos exaltan el egoísmo, el Papa predicó siempre por una economía al servicio de los que más necesitan. La partida de Francisco deja un enorme vacío, pero su mensaje a favor de la paz queda en los corazones de millones de cristianos y no cristianos, escribió el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con una foto del Papa Francisco. También, por supuesto, se expresó Cristina Fernández de Kirchner, y aparte, como suele hacer ella, con una anécdota de su primer encuentro con el Papa, dice: la primera vez que estuve con Francisco en marzo del 2013, ahí nomás, o sea, en el marzo del 2013 justo había sido nombrado Papa, así que ahí nomás lo fue a visitar. Le dije que como a megafón lo esperaban batallas celestiales. Se rió mucho y me dijo: es mi libro preferido, me encanta Marechal. Coincidimos en que Megafón o La Guerra, emblemática literatura de Leopoldo Marechal, era una de nuestras novelas preferidas. Esa era la primera vez que me reunía con él como papa. Fue el rostro de una iglesia más humana, con los pies en la tierra, sin dejar de mirar al cielo. Te vamos a estrenar, Francisco, la tristeza que tenemos es infinita. Otros líderes, expresidentes también. Mauricio Macri. Mauricio Macri, con quien, recuerdo, se especulaba mucho una relación de mucha tensión. Sí, que estaban así. Los gestos del Papa, que no sonreía. Estuvieron un poco Manes Fantino ahí. Sí. Pero bueno, escribió también desde la anécdota Mauricio Macri. Dice: al último encuentro con el Papa Francisco me acompañaron Juliana, Agustina, Valentina y Antonia, que en ese momento tenía 5 años. Cuando Antonia vio a Francisco, empezó a hacerle preguntas sin parar. Francisco las contestó todas. ¿Cuántos años tenés? ¿Qué comes a la noche? ¿Vos tenés mamá y papá como yo? Y la más graciosa de todas: ¿dormís con esa ropa? Francisco estaba divertido y fue muy cariñoso mientras respondía. Tengo la imagen de aquel día y también la de Francisco como un religioso de una talla sin igual, un político severo y especialmente un pastor bueno. Su vida estuvo marcada por las enseñanzas que dio con la palabra, con su compromiso y sus gestos. Él mismo, con su trayectoria, es una enseñanza para todos. Fue un honor sin comparación haberlo conocido. Para mí, su nombre merecerá para siempre admiración y respeto, escribió Mauricio Macri. También se expresó el presidente de la República Argentina, Javier Milei, que creo que es una de las primeras veces que postea sin agredir, ¿no? Porque viste que su estilo para el posteo es la agresión. En este caso, un fenómeno barrial en rigor. Adiós, con profundo dolor me entero de esta triste mañana. Con profundo dolor me entero esta triste mañana que el Papa Francisco Jorge Bergoglio falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Como presidente, como argentino y fundamentalmente como un hombre de fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia. Bueno, después también, o antes creo, tuiteó la oficina del presidente, y me parece interesante leer un poquito de ese comunicado oficial. Que el archivo, nunca van a mejorar el archivo, porque vos donde le haces zoom a ese JPG que subieron, se perjudica rapidísimo, ¿entendés? O sea, es un Illustrator, clic derecho. Tremendo. Pero bueno, no viene al caso para nada. Pero bueno, en este caso no, digo, es un comunicado muy ideológico en el sentido de, hoy decíamos, hablaba o rescataba esta cosa del primer papa argentino. Y sí, la verdad que tener un papa no es algo normal, pero quizás sí se podría haber resaltado primer papa latinoamericano, ¿no? Como esta cuestión, esa jerga de la patria grande que no existe. Está bien, por lo menos, para el caso, el comentario viene a ser, por lo menos no lo putearon. No, por lo menos tal cual, tal cual. O sea, están bajando, las encuestas dan mal, ¿entendés? Sí. Bueno, dice segundo párrafo, ¿no? La República Argentina es un país de larga tradición católica y tierra del Papa Francisco. Lamenta profundamente la partida de su santidad y le envía sus condolencias a la familia Bergoglio. El presidente acompaña en este triste momento a todos aquellos que profesan la fe católica y que encontraron en el sumo pontífice un líder espiritual. Bueno, ahí lavadito, pero bueno, como vos decís, en este caso se destaca por lo menos que exista ese comunicado y también el tuit del presidente. Es el tuit más sano que hizo en su vida. No, por eso. Literal. Literal. O sea, bajó 1000 peldaños, parece una persona.
Absolutamente. Después... El que se viene después. Si hizo eso, Sí. agárrate. Sí, aparte hoy en un día difícil para Javier Milei. Después lo vamos a comentar en su vida personal. En su vida personal, no, un día bravo. muy difícil. Así que la verdad... Pero un buen estamos con día el presidente. para... No sé. Raro. Sí. Raro todo. Después lo hablamos. Bueno, obviamente el mundo entero, ¿no? Repercusiones a nivel mundial, medios internacionales. Hay que decir también que vamos a seguir con el tema muy de cerca porque hablábamos de ese vacío que quizás deja, ¿no? A nivel político también, ¿no? La ausencia de un líder de esas características que tenga un discurso en ese sentido tan potente y tan fuerte a nivel internacional. Y además después se vienen todas cuestiones más del orden de la elección de un nuevo papa y demás que nos tendrá también como mundo, ¿no? Más o menos, te puede importar más o menos, pero la verdad es que después estamos todos viendo quién es. Total, el obvio, nuevo ni hablar. papa. Jocosamente se dice que se viene el Black Pope. Ah, el Black Pope. Sí. Sí. Medio que se decía en su momento, ¿eh? Y la película de Cónclave. Ralph Fiennes, Cónclave, sí. viene ahí medio al ángulo. La viene pegando, decís. Y sí. Bueno, por último, para cerrar, porque ya en un ratito tenemos nota entonces con Octavio Majul de Correo Argentino, vamos a ver que el Papa fue el primer Papa en llegar a la portada de la revista Rolling Stone. Ahí va. Como un rockstar. Ahí está, año 2014. Esto también circuló mucho hoy. Así que con eso, hasta acá nos vamos. Me quedó por fuera, pero ya se iba a hacer muy largo, un video que me gusta mucho de una entrevista que le hace Fontevecchia. Ah, sí. En el que habla de toda su educación católica, ponderando la importancia de la educación católica en un contexto también de recortes y demás. Parecía importante, pero sí va a ser muy, muy largo. Gente, 36 minutos de las 4 de la tarde. Esto es Fuera de Órbita. Vamos a iniciar musicalmente la tarde, ¿sí? Lo vamos a iniciar distinto, Emi. Voy a elegir otro tema de la lista. Voy a ir con un planeta que si hoy llegamos a tener la posibilidad o tiempo para hablar de las novedades musicales, Está su hay un cantante, link, claro, sí, obvio. ahí. Vamos a empezar con un planeta musicalmente esta tarde y en un ratito ya volvemos con nota y muchas cosas más.